2-1 a domicilio, 2-1 en Madrid, y el Bayern logra algo que pues no hacía en mucho tiempo. Muchos de ustedes me lo comentaron por ahí, que incluso no habían visto al Bayern ganarle al Madrid. Pues bueno, ya lo han visto, ya saben lo que se siente, ya saben lo que es esto. Pocos equipos como el Bayern logran sacar adelante esta tarea, y el Bayern lo hizo demostrando además quién es el mejor equipo, quién tiene mejor entrenador y quién juega mejor al fútbol. Definitivamente a mí me ha quedado claro que el Bayern estará en la siguiente etapa, que el Bayern pasará a las semifinales de la Champions. Pero bueno, toca cerrar la tarea en casa, en el Allianz, con nuestra gente, y me parece que el Bayern definitivamente hará la tarea, y lo hará además con creces. Pero bueno, el podcast de hoy es bastante visceral, hay mucho enojo de por medio, y es porque el Bayern no ganó de una forma más amplia. No porque el Madrid siga vivo, creo que el Bayern ha demostrado quién es el mejor equipo hoy en día, sino porque tuvo la oportunidad de hacer algo grande y no lo hizo. Y en ese sentido es como presentaré esta editorial o este análisis del partido, no tanto desde lo táctico, desde lo futbolístico, sino desde este sentimiento de enojo. Después nos acompañará Carlos desde la tribuna, desde donde comentaremos el partido, cómo lo vivimos, cómo se sintió, un poco como terapia desde estos sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque el Bayern hizo la hazaña, pero aún así queríamos más. Y por último, una pequeña noticia, ya para no alargarme más, en donde hoy quiero presentarles un pequeño proyecto que espero que se convierta en grande, que estoy haciendo, que es una tienda de venta de camisetas de fútbol online. Nuevas, clásicas, pero eso sí, auténticas. Nada de estas réplicas chinas, pero todas a un precio más económico. Por lo pronto los envíos solamente estarán disponibles en México, hay camisas bastante interesantes, así que dense una vuelta por Instagram, déjenme por ahí el follow, gutefreunde.mx, guiño completamente a nuestro Bayern, así que si les interesa, dense una vuelta por ahí. Pero bueno, basta de cosas, vamos a lo que nos interesa, empezamos con el podcast. Vamos ahí. Una derrota que quizá la segunda parte podríamos, si hubiésemos tenido un poquito más de suerte, haber evitado. Está claro que nos hemos enfrentado. De lo que se acaba de perder Dayot Upamecano. Bajó la pelota Harry Kane, no pudo pegarle de forma... No va a ser fácil, pero si algún equipo puede ganar en Múnich es el Real Madrid. Le da la vuelta Harry Kane, de nuevo para Gnabry, el trazo dentro del área. Por supuesto que tengo mucha confianza en ir allí a Alemania y poder ganar. Pierna izquierda para Michael, toco para Harry. Die Bayern, ay, 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 FC Bayern München, wir singen. Llegó el partido que muchos esperábamos, ese partido que podemos decir muchos queríamos ganar o que al mismo tiempo no queríamos perder. Y sé que parece lo mismo, pero en realidad son opuestos y la diferencia es abismal. Querer ganar es un movimiento hacia adelante, es ese deseo en estado puro, esa fuerza que te hace hacer cosas como por ejemplo poner al hombre en el espacio, o al mismo tiempo es esa fuerza que te hace pedir el balón cuando el partido quema, que convierte el riesgo en instinto. Es cuando un jugador que quiere ganar no está pensando si puede fallar. No porque sea inconsciente, desmedido, esté loco, sino porque el deseo ocupa todo el espacio disponible, todas esas ganas de querer ir hacia adelante. No queda otro sitio para el miedo, no hay lugar para el miedo. No querer perder, por ejemplo, es otra cosa completamente. Es un movimiento de repliegue, de protección, de administración. El jugador que no quiere perder ya está pensando en el marcador, en el posible error, en qué es lo que va a decir la prensa si esto cae, qué va a hacer el rival, dónde me va a atacar, en dónde voy a estar, defendiéndose ya de una derrota que todavía no existe. Y esa decisión entre dónde estás y dónde tu mente ya se fue es letal. Curiosamente, Sigmund Freud lo entendió antes que cualquier analista táctico o cualquier entrenador. La angustia no es miedo a algo real, es miedo a algo que podría ser real.
Es el aparato de nosotros, de la cabeza, que se está proyectando hacia un futuro completamente catastrófico y reaccionando a él como si ya hubiera ocurrido. El cuerpo no distingue entre lo que ya pasó y lo que podría pasar. Reacciona a ambas cosas de la misma manera, se tensa. El pensamiento se estrecha, el deseo, que es expansivo, que abre, que necesita espacio y que vive en el impulso, se ahoga. Entonces aparecen los síntomas, los efectos, las consecuencias. El pase hacia atrás cuando el partido pedía un pase hacia adelante, el control que se va de largo, pases cerrados, el disparo a las manos del portero con poca potencia, ese disparo que en cualquier entrenamiento, que en cualquier partido entraría sin dudarlo, pero que en ese momento, cargado de significado, de historia, de mito, el cuerpo traiciona. No es torpeza, es angustia convertida en un músculo que no reacciona. El Bayern estuvo 2-0 arriba en el Bernabéu, 2 goles, silencio absoluto. El supuesto estadio más ruidoso del mundo, aún con el techo cerrado que tanto pidieron, convertido en una sala de espera. El Real Madrid en el suelo, sin respuestas, sin sistemas, sin nada que oponer a un equipo que los estaba superando en todo. Había ocasiones para el tercero, para el cuarto, para el quinto, la portería descubierta, los espacios estaban ahí, la calidad sobraba, pero ¿qué pasó? Pasó que alguien o que varios en algún lugar entre la conciencia y el cuerpo recordó dónde estaba. Recordó que eso era el Bernabéu, que ese equipo de blanco tiene escritas en la historia cosas que desafían la lógica, que otros también llegaron aquí ganando por ventajas más amplias y que se fueron perdiendo. Un recuerdo involuntario, inconsciente, breve, pero suficiente para que el deseo cediera su lugar a la angustia, y la angustia desde el minuto 1 hizo su trabajo. Siempre hay 2 partidos ocurriendo al mismo tiempo. Está el partido de afuera, el que ven las cámaras, el que mide el marcador, el que analizan los comentaristas con sus pizarrones, con sus estadísticas. Un partido que tiene reglas claras, que tiene un balón, que tiene jugadores, que tiene un árbitro. Se mide, se observa, es concreto. Y está el partido que vive adentro de cada cabeza. Ese no lo ve nadie, no lo tienen las cámaras, no aparece en ningún análisis postpartido, evidentemente, pero es el que decide todo. El Bayern, que entró en el Bernabéu este día, era sobre el papel y sobre el césped muchísimo mejor que el Madrid. No es una opinión, es lo que ocurrió durante todo el partido. 2 goles marcados, un estadio en silencio, rival sin respuesta. La superioridad era real, no es duda. Era visible, es incuestionable. Si en ese momento hubieras podido borrar la memoria de cada jugador alemán, todo lo que saben sobre ese estadio, sobre esa camiseta blanca, sobre esa historia, el partido quedaba 5-0. Pero al final del día no puedes borrar la memoria, porque en algún momento, nadie sabe exactamente cuándo, no hay imagen que lo capture, algo cambió ahí adentro. No en el marcador, no en el campo, adentro. Un jugador del Bayern dejó de ver al Madrid que tenía enfrente. El Madrid de hoy, es desorganizado. Es un equipo muy mal armado por el capricho de tener a Mbappé en sus filas. Comprarlo dejó un desequilibrio tremendo. Un Madrid que no puede ganarle al Mallorca, que no sabe defender. Un Madrid que ha quedado eliminado de la Copa del Rey por quién sabe quién, que pasó entre las últimas posiciones a esta fase. Un Madrid que ya ha perdido la Liga. Hoy el Bayern vio en su cabeza al otro Madrid, no al que tenía enfrente, no al que le iba ganando 2-0. El Madrid que no estaba ahí. El Madrid que no existió en este partido, sino en la historia de todos los partidos anteriores. Y ese Madrid es completamente diferente. Ese Madrid ganó la Champions en el último minuto contra el Atlético. Ese Madrid le remontó al City, le remontó al PSG, le remontó al Liverpool. Ese Madrid tiene a Sergio Ramos marcando de cabeza en el último minuto. Tiene a Benzema convirtiendo en noches imposibles. Tiene a Ronaldo, tiene a Bale. Ese Madrid no pierde en su estadio cuando el partido se complica. Ese Madrid siempre encuentra la manera. Pero ese Madrid no existió en el campo hoy. Ese Madrid vive en otro lugar, vive en la memoria colectiva de todos los que alguna vez han visto fútbol, de todos los que alguna vez han visto la Champions. En estos videos que circulan en redes, en las conversaciones, en los documentales, en la voz del narrador que inevitablemente cuando el Madrid está abajo dice: recuerden que es el Madrid, recuerden al Madrid. Ese Madrid vive en el imaginario y el imaginario es más poderoso que la realidad. Porque la realidad puedes verla, puedes medirla, puedes combatirla, pero el imaginario no tiene límites, el imaginario puede con todo.
Freud, vamos a tirar aquí de la psicología, lo llamó das Unheimlich, lo ominoso, lo siniestro, palabra en alemán. Y vale la pena detenerse aquí porque la palabra importante en alemán, Heimlich como tal, significa familiar, hogareño, lo que pertenece a la casa. Y unheimlich, su opuesto, es lo extraño, lo que produce una incomodidad que no termina de explicarse. Pero Freud descubrió algo fascinante. Lo unheimlich no es simplemente lo desconocido, es eso conocido que de pronto aparece de una manera que no esperabas. Es lo familiar vuelto amenazante, no es un monstruo que nunca has visto, lo que más atemoriza. Es el monstruo que ya conoces lo que da miedo. Porque el monstruo desconocido pues puedes enfrentarlo con curiosidad, con valentía, incluso con ingenuidad. Pero el monstruo que ya conoces lo enfrentas cargado con todo el peso de las veces que ya te lastimó o que lastimó a otros. Y ese peso es invisible pero es real, se instala en el cuerpo antes de que la gente lo procese, llega antes que el pensamiento. Y eso es exactamente lo que vimos en el partido de hoy. El Bayern no le tuvo miedo al Madrid que estaba siendo superado en cada línea de campo, no le tuvo miedo al Madrid que perdió contra el Mallorca, le tuvo miedo al Madrid de la memoria, al Madrid del mito, al Madrid que ha construido durante décadas una identidad tan poderosa que no necesitas demostrar partido a partido. Le basta con ser nombrado, le basta con que el rival recuerde quién es, y el Bayern recordó para mal. Vas ganando 2-0, dejas de jugar, dejas de intentar y entonces el supuesto mito se alimenta. Cualquier equipo en una fase como esta de la Champions, pues es evidente que no va a bajar los brazos. Ningún equipo por ir perdiendo 2-0 se va a rendir. El equipo por ir perdiendo 2-0 va a seguir intentando y pues bueno, eso fue lo que hizo el Real Madrid, como lo haría cualquiera, seguir empujando. Al replegarse, al dejarle atacar, al empezar a dudar, al empezar a administrar el marcador, en lugar de ampliarlo, el Bayern le entregó al Madrid exactamente lo que cualquier equipo en un 2-0 necesita: tiempo, oxígeno, la posibilidad de reorganizarse, de recuperar la pelota, de empezar a creer en sí mismo. Y el Madrid, ese Madrid concreto, real, el que sí estaba en el campo, hizo lo que hace cualquier equipo profesional en estas circunstancias: seguir jugando. No hizo nada sobrehumano, sobrenatural, no sacó de la manga ninguna magia especial, simplemente no dejó de intentar como lo haría cualquier equipo en esa circunstancia de nuevo. Pero eso pues fue suficiente porque el Bayern ya no estaba compitiendo contra el Madrid que tenía de frente. Empezó a competir contra su propio miedo y el miedo siempre gana. Ese partido, gana siempre ese partido y ese es el único rival al que tú mismo le estás dando la fuerza para vencerte. Aquí está la verdad que el fútbol nos enseña si sabes mirarlo detalladamente. Los monstruos no se alimentan de sus propias victorias, se alimentan de tu miedo. Y cada pase hacia atrás, cada pase mal dado, es energía que le transfieres al rival para que se crezca. Cada ocasión que no rematas con ganas frente a la portería, es una convicción que le regalas. El marcador todavía puede estar a tu favor. Pero si por dentro ya cediste ese lugar, el lugar del equipo que puede, que merece, que va a ganar, entonces el resultado es solo cuestión de tiempo. El Madrid no se metió al partido por ser mejor, el Madrid se metió a la eliminatoria porque el Bayern le devolvió su mito en el momento en que más lo necesitaba. Le recordó quién se supone que era. Y los monstruos, cuando les recuerdas quiénes son, se crecen. Al final, el Bayern necesita aterrizar, dar cuenta del recorrido que ha hecho esta temporada y que la próxima semana que vuelva a enfrentar al Madrid se olvide de los monstruos, se olvide de los mitos y que recuerde que el fútbol solo juegan 11 contra 11 y siempre ganan los alemanes. Sépanlo, el Madrid no está vivo, el Madrid está acabado. Este Bayern es ampliamente superior al Real Madrid y el Madrid no tiene nada que hacer hablando futbolísticamente frente al Bayern en el Allianz Arena, siempre y cuando el Bayern así lo decida. Carlos, bienvenido otra vez. Aquí estamos desde la tribuna, 2-1 contra el Madrid en el Bernabéu. Se dice fácil, creo que sentimientos o sensaciones un poco encontradas, creo que de todos en general, pero aún así, victoria en el Bernabéu, cosa que muy pocos equipos consiguen. Pero pues bueno, esto es el Bayern, ¿verdad? Y aquí no nos
como se dice, no nos satisfacemos con poco. Aquí tenemos mucha hambre. No por nada somos la bestia negra. ¿Qué Ujú. onda? ¿Cómo estuvo el partido? ¿Qué pasó, Gustavo? Seabus a todos y a todas. Pues sí, sí, un día, además, a mí me ha tocado un día muy frenético de chamba, entonces, la verdad es que sí Yo no, yo no entiendo agradecí, cómo el mundo no no se entiende para, que ¿verdad? hoy Ajá, era día de paralizarse, hoy el claro. mundo tenía que frenarse. Yo no entiendo por qué la gente anda tan a gusto por las calles como si nada, teniendo este partido tan importante que me atrevo a decirlo, no veremos un partido así como el de hoy, el de la semana que entra, muy probablemente de aquí hasta lo que sea la final del Mundial. Fíjate, mi hermano, que no es del Bayern, me dijo ayer, oye, ¿hasta qué hora juegan? Pues a la 1 de México. Ah, tengo una cita para ir a ver un departamento en renta. Pues ya ¿Cómo? me habló a la media hora, me dijo, la cambié, ya estoy viendo el juego. Y te digo, él no es del Bayern, ¿eh? Entonces, exacto. Y bueno, pues en ese respiro que me dio un poquito el día para ver el juego, yo pensé que me iba a divertir. No, la verdad es que sí me divertí, pero salí con los ánimos y del cielo al suelo, salí revolcado, salí como si me hubiera subido a una montaña rusa, salí de verdad, pues sí también, como bien dices, con sentimientos encontrados, pero todo es muy arriba, o sea, todo está, ahorita las Sí. emociones están hasta arriba, ya pasaron, ¿qué son las 5? Ya pasaron unas 3 horas, no, 2 horas de que acabó el juego, sigo hasta arriba, como si acabáramos de salir del túnel, y la verdad es que, pues, claro, para bien, ¿no? O sea, para eso es el fútbol. O sea, si en algún lugar hay que ser así, viscerales y siento yo, de expresarnos y dejar salir todo, pues es en estas instancias, ¿no? Pero honestamente no sé si lo disfruté. Honestamente Desde, no sé. si no me equivoco, y aquí corríjanme, pero es desde el 29 de febrero del 2000 en la fase de grupos, el Bayern no ganaba en el Bernabéu. Exacto. Sí, sí, cuando ganó con el gol de Davis, el 1-0 fue allá, bueno, en el Allianz. Entonces, sí, No, seguramente. que ese partido lo perdimos, Ah, claro. que mete gol Davis, pero nos Y remontan. luego, sí, es cierto, ¿no? Entonces, no, pero no hubo uno antes por ahí, bueno, uno en el Allianz que ganamos En el en este Allianz sí inter. habrá partidos, ¿verdad? Ahorita Sí, no tengo el ¿verdad? dato. Obviamente la última vez que se le ganó al Madrid está en la eliminatoria, no recuerdo qué año fue, no sé si fue el 2012 o Fue la 2013, del esta de los 2012, penales. la de los penales, Sí, sí, esa sí. fue la última vez que ganamos. Uf. Ay, güey, mira otra vez la cámara. Pero desde ese entonces no le ganamos al Real Madrid en su estadio. Ajá, ajá. Claro, sí, porque así contando la de hoy, sí, ahorita no la traigo tan cercana, pero venga, o sea, es que al final creo que eso es lo que me va a ir, o lo que nos va a ir Esta tranquilizando. semifinal, la semifinal del 2011, Ujú, 2012, esa temporada, Bayern gana 2-1 en casa, luego pierde 2-1 en el Bernabéu y ujú. gana en los En penales. penales, claro. Ese 3-3 global y gana en los penales. En el No, pues, 2006-2007, Bayern pierde en los octavos de final allá en el Bernabéu, gana 2-1 en casa. uf, 2003-2004 en los octavos de final, pierde 1-0 allá en el Bernabéu. 2001-2002 pierde 2-0 allá en el Bernabéu, semifinales de la 0-1 de la 2000-2001, el Bayern pierde 0-1 en el Bernabéu y como te digo, ujú. es hasta fase de grupos en donde el Bayern gana en el Santiago Bernabéu por 4-2 en el grupo C. Vaya, bueno, pues sí, de verdad, eso nos puede ir dejando un poquito, un mejor gusto, creo, después de lo que vi hoy, porque Pero ah, consuelo de tontos. sí, sí, la verdad, sí. Mira, yo nunca pensé que este juego fuera a ser una goleada. Sí entré en la idea de, bueno, se veía un equipo superior, se veía un equipo que había estado manejando mejor las circunstancias, que ahora se dice que sabe sufrir, y creo que sí se demostró hoy. Pero también, y digo, nunca compré un 8-2 ni nada parecido a lo de los aplastamientos que ha habido contra Que otros yo sí, rivales históricos. que yo sí. Sí, te Ujú. lo comenté, ¿verdad? Pero dale, ahorita contesto. Pero la verdad sí llegó a un punto, o sea, fue un juego bien raro, fue un rally de emociones, fue un juego distinto después del minuto 60 y después entró a un asunto muy frenético que de verdad, perdónenme la comparación, pero sentí que estaba viendo
a dos changuitos de circo o de zoológico jugando PlayStation, un juego de FIFA, y pues a ver qué pasaba, o como un Completamente concurso. innecesario, aparte. La pelota parecía como un frijol mágico que brincaba de un lado a otro, nadie la podía controlar. De pronto parecía un partido de voleibol, de a ver, despéjala al otro campo y a ver quién la baja. No sé, o sea, y entiendo, ¿no? A ese nivel de máximo riesgo, de máximo nervio, pues las jugadas que aparentemente son más fáciles se vuelven más difíciles, viceversa. Exacto, tocaste el punto que es clave. Pero sí sentí caos, o sea, todo el juego, el juego fue caos, fue el caos más Pero a absoluto. ver, sí, creo que además, obviamente todo esto es debatible, ¿no? Pero creo que también fue un caos pobre. O sea, en el sentido en donde, por ejemplo, no esa final a lo mejor del Mundial, ¿no? Porque a esa altura está este partido. España, España, mira, esa final Argentina contra Francia, ¿no? De un ida y vuelta de locura, pero era un Ándale. ida y vuelta de calidad. Y este era un ida y vuelta en donde ninguno de los dos hacía mucho daño. Si el Madrid llegaba adelante era porque el Bayern iba retrocediendo, no mordía la marca, no presionaba como nos tiene acostumbrados, y luego llegaba el Madrid un poco ahí tropezándose, a excepción de un par de jugadas de Mbappé, pero no era un ida y vuelta de locos, de descomunal, de un partido, vamos, o sea, digno del que deberían de ser las dos instituciones más grandes del mundo, ¿no? Muy desesperados, muy nerviosos. De pronto, ¿te acuerdas de esos partidos en la historia del fútbol que han dicho que, no sé, jugaban, tenían que irse las series hasta 5 o 7 juegos Sí. porque se pasaban empate, y hasta 3 días después ya volvían a jugar y alguien ganaba en Inglaterra, Sí, ¿no? sí. O sea, se sintió como si llevaran 5 días jugando y como si ya estuvieran en las últimas del cansancio, como Sí. si justo se estuviera dirimiendo ya la final de la temporada. En vez de entrar a, oye, son los primeros 90, pues hay que ir planteando de alguna forma controlar esos nervios. Y yo sí siento, Gustavo, lo que más me molestó es que yo siento que entramos en el juego del Real Madrid. Siento A que ver, ese adelante. es el juego al que el Real Madrid le apostaba. Siento que ese es el juego que el Real Madrid quería porque ahí era la cancha, ahí era su oportunidad. ¿A cuál? Claro, ¿A qué te refieres? a llevar al juego estas instancias de matar o morir Ya. rápido, o sea, a no darnos tiempo de pensar, a sentir que se te iba la vida en una sola jugada, y por eso te digo, después del minuto 60, ese infierno se desencadenó, porque pues, tenías el 2-0 aparentemente un poquito más controlado, pero del minuto 60 hacia adelante empezó la comedia de errores. Desafortunadamente Upamecano marcó el tono ahí con el primer A ver, pero cabezazo. bueno, la comedia de errores estuvo desde el Ajá. principio, Sí, ¿eh? desde el Pero minuto si quieres, uno. mira, termina. Tienes ¿Qué, razón, qué te minuto parece? uno. Sí, dame un comentario así como global y repasamos el partido. Así que Ujú. para no, Para luego no ser como no, muy redundantes. claro, pues mira, de verdad yo sí siento que fue una radiografía de tal vez lo bueno, pero sobre todo lo malo que he visto del Bayern en la última Bien, me década. gusta. Todo lo que ha sucedido con el Bayern en la última década, salvo las Sí, lesiones, para mí este partido tuvo eso, fue como ver pasar una película de tu vida ante tus ojos, con los errores en defensa, con las fallas sí, increíbles en el ataque, con el arbitraje, porque no puede ser que ese penal se le haya escapado a Michael Oliver en el minuto 90, ese sí, empujón, con los errores en la salida, con las tapadas mágicas y maravillosas al final, con goles que tal vez no entraron las más difíciles y fallaron las más fáciles. Y jugadores que pues estaban llamados a aparecer, siento que no quedaron a deber, pero hay algo en el aire que siento que no fue una victoria, sí. no se siente como una victoria y debería serlo, entonces me quedo incómodo. No fuimos lo que somos. Exacto, exacto. Ahí está. Fíjate que sí, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo en esto, y de hecho estoy muy molesto. Yo estoy muy, pero muy, muy molesto. Me gustó mucho lo que dijiste ahorita de esta radiografía, en donde vimos por momentos chispazos del Bayern que hemos sido esta temporada, pero también vimos chispazos
de lo que ha sido el Bayern en los últimos años. Y en ese sentido, creo que este partido ha dejado muy en claro que el Bayern, cuando visita el Bernabéu, lo hace acomplejado, lo hace con un fantasma que lo acompaña. Y no hablo de los árbitros, ¿eh? Ojo, no hablo del Ujú. tema arbitral, no, No, hablo no. de lo futbolístico. Ujú. Lamentablemente, algo que a mí me enamoró de este Bayern desde cuando yo era niño es que este equipo siempre fue un equipo sin complejos, sin tapujos, siempre echado para adelante, que no importaba la camiseta a la que te enfrentabas, porque esta es roja y esta es grande, esta es importante, que es algo que está muy presente como en el fútbol alemán en su generalidad, ¿verdad? Pero por alguna razón, en los últimos años, no se ha visto eso. El Bayern me parece que era de los pocos equipos que enfrentaban al Madrid justo así, sin miedo, sin complejos. O sea, está ese gol de Macay en la intro del video pasado, en donde a los 20 segundos, a los 10 segundos ya estás anotándoles, ¿no? Y que curiosamente en este partido algo sí se pudo haber hecho también al principio, ¿no? O sea, el Bayern Sí. pudo haber anotado en los primeros minutos, Bueno, pero y sucedió en la segunda parte. Sucedió en la también, segunda ¿verdad? parte, pero Exacto, exacto, eso es lo que quiero llegar, ¿verdad? Entonces, algo ha pasado en donde se ha instaurado ahí un fantasma, y quiero citar ahí un poco a Thomas Müller, porque en una entrevista que le hacían para Estados Unidos, le preguntaban, ¿no? O sea, que si él es un jugador al que le gusta analizar mucho a los rivales, o que cómo preparaba los partidos, y él dice, no, o sea, sinceramente no. Sí, obviamente hay que hacer un poco de labor táctico, pero hasta cierto punto, porque él decía, si te pones a ver mucho de lo que es el rival, lo único que haces es hacerlo grande en tu cabeza, donde todas sus virtudes las agrandas y sus defectos los minimizas. Entonces a veces es mejor no meterte tanto en ese terreno. Y justo lo que se vio hoy del Bayern fue como si estuviera frente al Real Madrid de los Galácticos, o como si estuviera frente al Real Madrid de Ronaldo, de Bale, de Benzema, de Modric, y está frente a un Real Madrid que acaba de perder contra el Mallorca, que lo hizo aparte de una forma desastrosa, con unos goles de verdad de risa, que lo mm, vimos, no defiende, pero ujú, nada defiende este Madrid, es un caos en defensa. Y que ujú. aún así tienes la pelota frente a la portería y no disparas, y la pasas al de lado, y le disparas sin potencia, le disparas con miedo. Entonces, ¿qué, Eso, pa- qué, carajo. qué Sí. pasa? Que tú mismo te encargas de alimentar a esta bestia y ahora Sí. sí darle vida al supuesto monstruo que es el Real Madrid. Vas ganando 2-0, decides dejar de jugar, decides dejar de ir al frente, decides empezar a hacer tiempo, y claro, como el Madrid es el Madrid, no va a bajar los brazos, va a seguir jugando, te mete un gol y ahora sí, la bestia que según tú es el Madrid, ya la tienes Existe. de frente. Ahora sí Ujú, existe. ujú, ujú, ujú. Cuando no lo es. A ver, Eso. te lo decía en los comentarios, y háganme clip, vuélvanme viral. El Atalanta era más equipo que este Madrid. Así, así, así. Ay, ay, Lo que sí. se vio No, sí. desde lo colectivo, el Atalanta funcionaba mejor como equipo que el Madrid. Todita del Bayern. 2-0, Bernabéu silenciado, el Madrid en la lona, pudiendo acabar el partido 4-0, 5-0. El Bayern decidió no jugar, Ujú. ya está. Le diste Sí, vida. Y hoy las declaraciones de todos del Madrid son, sí se puede, estamos con vida, ya vimos cómo hacerles daño. Se trata de claro. seguir este ímpetu de los últimos 20 minutos, meternos al Allianz de la misma manera y darle la vuelta al encuentro. Ujú, ujú, ujú. Están vivos. Y claro, os digo, el rival Ellos se cuenta, o sea, sienten vivos, ojo, que esa es la diferencia. Ellos se sienten vivos y yo eso es sí lo lo, peligroso. ojalá lo llegue a entender. Yo te decía hace rato también cuando te escribía después del juego, te dije, Gus, necesito terapia, porque yo vengo, de verdad, yo sí vengo, no derrotado, pero yo sí vengo con la sensación de que esta película ya la vi, desafortunadamente. Yo sí vengo con la sensación, o sea, al final, al final, pues sí, los errores, los 4 goles que no metiste hoy,
no le puedo echar la culpa al penalazo que le cometieron, creo que fue a Olise en el minuto 90. Ni siquiera para echarle la culpa a eso, porque cuando la tiene Stanisic en el frente del portero y en vez de tirar ¿cómo extraña un Philip Lahm que no la hubiera dudado y que le hubiera No, pero a ver, lo bajado peor, tiro? Carlos, lo peor es Ah, que la semana pasada contra el Freiburg sí hubieras disparado. claro, Hace 15 días contra el Atalanta, Stanisic sí hubiera disparado. claro, Pero hoy, como es el claro. Real Madrid, como es el Bernabéu, No, la paso. exacto. Y lo mismo del otro lado, caramba. Entonces, Esa o jugada sea, de Davis y Musiala, lo mismo, lo ajá. mismo. Sí, terminaron botándola por fuera. Musiala, la verdad es que entró totalmente desencanchado, entró mejor Militao. Bellingham entró como jeque, o sea, Sin entró tapujos, sin ajá, complejos, ese es el asunto. O sea, y no es una bueno, cuestión de calidad. A ver, la calidad el Bayern lo ha demostrado a lo largo de la temporada que la tiene de sobra. Yo lo he ajá, dicho en el podcast una y otra vez, el único enemigo y el principal obstáculo que tiene el Bayern es sí mismo. Si sale a jugar con la confianza con la que juega contra el Atalanta, contra el Leipzig, contra el Frankfurt, no hay equipo que nos detenga. Pero si sale a dudar, como salió hoy, y te digo algo tristemente, a lo mejor me estoy adelantando mucho, pero yo sí estoy muy pesimista porque pon tú que al Madrid se le gana. El PSG no te la perdona. Perdóname, pero el PSG, los 7 que tenga, los 7 los va a meter. bueno, Entonces, ya ah, veremos, ¿verdad? a Porque ver, ahí a sí ver. difiere un poco, pero no me quiero detener Sí, como exacto. a debatir, ¿verdad? O sea, Sí, porque sí. creo que eso nos podría dar de mucho de qué hablar. Pero ¿qué te parece si vamos al inicio Mm, del partido, ya dejando a un ujú, lado como todas estas sensaciones generales? ujú, Y algo que he traído en el fondo de la cabeza y te quiero compartir, a ver tú qué dices, que nadie ha dicho nada y entiendo, tampoco tendría por qué ser todo un tema, pero Company ha usado la misma alineación, la misma formación, vamos, la misma formación en todos los encuentros. ujú. ¿Te parece algo como de qué hablar? ¿Algo que es completamente normal? Ujú. Me parece algo necesario, la verdad. Después de ver a Tuchel, después de ver a Nagelsmann con sus inventos, después de ver jugadores fuera de posición todo el tiempo, la verdad es que sí me parece necesario, más en este tipo de Bayern, sí me parece necesario un once más o menos referencial, aunque ya en el campo, en el devenir del juego cambien mucho de posición, lo que tú quieras, sí me parece necesario una referencia. Entonces, yo lo Sí. veo positivo, hasta ahí. Fíjate que yo no es que lo vea positivo o negativo, ¿verdad? Simplemente fue como que algo que Ujú, pasó por mi mente y dije, mira qué curioso. O sea, en ujú, todos los encuentros ha sido la misma formación. No hablo del once inicial, sino de no sé cómo llamarlo, si 4-2 con Gnabry ahí adelantado, los extremos y Kane, ¿verdad? O sea, nunca hemos ujú, visto que salga, no sé, con línea de tres, ¿verdad? Que ujú, utilice tres centrocampistas, que ujú, meta dos nueves, no sé, ¿verdad? O sea, como que de esa variación táctica, o sea, no ha habido nada, ¿verdad? Y no estoy diciendo que esté mal, ni mucho menos, ujú, ¿verdad? O sea, ujú, simplemente fue algo así como, mira, qué curioso, ujú. ¿no? O sea, como que a veces es algo a menudo, a veces no, no sé, ¿verdad? Digo, como Ok. que eso ya lo debatirá la gente, ¿no? Ujú. Pero sale el Bayern, muy bien, primeros minutos, ¿qué onda? ¿Qué dices tú? Pues la verdad, en los primeros minutos en el minuto 1, Laimer no puedes volar el balón como lo volaste. O sea, yo entiendo que eres contra Laimer, no Harry Kane, pero no Pero en puede otro ser. O sea, partido hubiera ido adentro, claro, esas son las sensaciones, sí. claro. Y bueno, pues en general, pues muy medidos los dos, muy cautelosos los dos. Esos primeros 15 minutos tal vez fueron los más cautelosos en cuanto al ritmo. A ver, pero ahí te quiero cortar, porque Ajá, tienes toda la razón, los dos muy cautelosos, pero el asunto es que el Madrid fue cauteloso porque sabía que el Bayern era superior. El Bayern fue cauteloso por miedo, ok. no por respeto. Se les veía, o sea, cómo pasaban el balón. O sea, estos pases, ¿cómo serían? Que son Los laterales. O sea, de defensa a Kimmich regresa luego otra vez, saliendo desde muy atrás con Neuer. pases
que Ajá. hay un pase que es justo antes de que llegue el gol, un pase que le da de 3 metros de Pavlovich a Lucho, que termina en un saque de banda y luego el Bayern recupera y termina siendo el gol. Pero es un pase que está Lucho solo y Pavlovich a la banda. Ujú, O sea, ¿qué ujú, dices? ¿Qué es ujú. esto? Sí, ¿Qué es esto? O sea, cada vez que Pavlovich tenía el balón en el borde del área grande, se paraba y dudaba. O sea, iba a pasar y lo decía, no, siempre no. atrás, Y atrás. no, se la quitaban. O se la Todas las quitaban, sí, veces, ¿verdad? En el se lo mejor de los quitaban, casos. se lo Ajá. quitaban. Bueno. Todos Ujú. estos cambios de juego, también estos pases me los mencionaba, no llegaban. ¿Verdad? Pases de rutina que el Bayern hace de un lado, nunca llegaban, siempre les faltó potencia. ¿Por qué? A ver, y ojo, no era que el Madrid los estuviera interceptando, no es que el Madrid estuviera férreo en las marcas, es que eran malos pases, Sí, pésimos sí, pases, una sí. y otra vez, muy malos pases. Incluso recuperando el rebote en segunda jugada en el área, balones por alto, ¿y qué hacían? La bajaban o lo volvían a cabecear como si fuera voleibol, vuelve a meter a la red. O la bajaban y regresaban hacia atrás, en vez de buscar el tiro. Ahí es donde tienes Háblame que de la hacer el jugada de buscamanos, Upamecano. pégale a la media distancia para que alguien meta una mano. No, o sea, los tiros a bocajarro eran inexistentes. Bueno, Upamecano, mira, y lo voy a sostener, Upamecano sigue siendo, a pesar de este partido fue un Vamos descontrol. al primer Este tiempo primero. partido, Vamos al ajá, primer tiempo. ok. Céntrate en el primer tiempo y luego ya Ajá. No, vamos al Upamecano, final. 60 minutos un dios. O sea, Upamecano es el mejor central del mundo, me pongas a quien me pongas. No me importa si me hablas de Saliba, no me importa si me hablas no sé, ahorita que otro digan. William Pacho, le he visto los mismos juegos, con los mismos errores. Saliba lo mismo. Pues que el otro que era antes la referencia, que era Van Dijk en Liverpool, pues ya vimos quién es realmente. No, a mí que me digas, Upamecano sin miedo, el mejor central del mundo. Lo que pasa es que en este tipo de juego, ni el mejor central del mundo te va a aguantar un cero, ni el mejor central del mundo te va a correr a las espaldas y te va a Sí, cerrar todas las jugadas, ni el mejor central del mundo, con estos nervios, va a poder medir adecuadamente el bote del balón. Hubieras puesto a Kim Min-jae, hubieras puesto a Hiroki Ito, son 4 goles. Ahí lo dejo. Y en el primer tiempo, Upamecano estuvo imperial, imperial. espera, me entró una llamada. Ay, otra vez, mira. Sí. Discúlpame. No, Ya. no, no, no hay cuidado. Ajá. Pues, Sí, Gus. pero sí, concuerdo contigo en todos sus sentidos. Creo que hemos vuelto a ver una de las mejores versiones de Upamecano. Y usted que decías esto, me acordé, no tiene nada que ver con Upamecano, pero sí quería darle lugar. Porque en los comentarios de una transmisión acá en México, en Ujú. el primer tiempo estuvieron criticando a Lucho, que dio un mal partido, que está... No, para nada, para nada, Afortunadamente no para lo nada. escuché. No, para nada, terriblemente equivocados. Y luego Mm. me dio mucha risa y me dio mucho gusto que a los minutos después de que dijeran ese comentario termina anotando el gol. Qué delicia, qué Es delicia. que Sí, no, la única no ven diferencia el es que juego. Lucho no estaba encarando, pero a ver, está bien, ¿verdad? O sea, Ujú. todos los partidos demandan algo así, pero decir que está dando un mal partido, por favor, claro que no. Todavía no aparecía y por muchas circunstancias, y claro, Claro, sí había tenido un par de errores ya, o sea, tampoco vamos a decir que estaba jugando bien, pero realmente no estaba apareciendo y era una vean circunstancia del circunstancias del juego. partido, Claro, y totalmente. luego te aparece y te mete una y a otros jugadores y dicen, no, 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 es que para eso es, no, 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 es que ahí es donde están los grandes, se pueden ir de vacaciones 89 minutos y en Claro, uno te resuelven, si pero queremos como es hablar de Lucho, jugadores desaparecidos, pues hay que hablar de Vinicius, por pero como ejemplo, es ¿no? Lucho, le bajamos el precio, porque es Ujú. Lucho, porque es el Claro, Bayern. claro, Sí, claro, sí, claro. ¿no? ¿Qué más? Entonces, Sí, primer tiempo, ¿no? Te digo, primer tiempo, pues más o menos todavía no se rompía todo, ujú. pero pues tampoco estuvo bien jugado. Y Otro lo de que sí los destaco mucho, comentarios que, ajá, no de los comentarios, pero de las acciones que resaltan este nerviosismo, es ese tiro de esquina de Kimmich al primer poste, a la red, ah, en el primer tiempo. Un balón que no... ¿Cuándo has visto que Kimmich no levantó? O sea, justo lo que se le critica de los tiros de esquina es que que manda los vuelan, globitos, que sí, que los los vuela. vuelan. Y ahora vienes contra el Real Madrid y
No, creo que había habido un tiro de esquina antes, corrígeme si me equivoco, que estuvo cerca de ser gol olímpico, y según El yo gol fue olímpico. antes. Sí. Entonces yo me imagino que por ahí como que trató de replicarlo y bueno, dijo, ahorita me invento Sí, algo. a Pues mira, ver, Kimmich, la verdad es que en tiros libres, en tiros de esquina, a mí nunca me ha gustado. De hecho, cuando le empezaron a quitar los tiros de esquina de las manos, empezaron a caer los goles a balón parado. pero justo, ¿no? Pero O bueno, sea, ¿por qué no te gusta? Porque siempre los mandaba demasiado elevados y ahora resulta que sí, no lo levantas. O sea, a ver, un y mal lo que golpeo, quiero llegar con un esto, mal quiero ser golpeo. muy enfático, que no es una crítica a la calidad. A ver, la calidad de este No, plantel es es el juego de hoy, indiscutible. es el Es juego de hoy. la actitud. Esta Sí. actitud es intolerable en el Bayern. O sea, si existe este apodo de la bestia negra, fue porque justo la prensa madrileña nos lo dio. Y ahora resulta que somos Caperucita. O sea, esto es algo que para mí es intolerable. Entonces, justo el primer tiempo estuvo plagado de este tipo de cosas. Y ahora, no sé si El, tengas re- algo que decir. el regalito que le quedó a Nabri y que también, o sea, otra vez, porque parecía que el pase fue malo, ¿eh? O sea, Nabri no lo Sí. voló nada más porque fuera malo. Nabri lo voló porque el pase que le dieron, la Y, asistencia, a fue ver, muy y la forzada. jugada. Se En quedó ningún atrás. momento del primer tiempo, yo creo que a excepción de ese gol, se Ujú. tocó a primera intención. No O sea, había no nada se claro. vio este juego intenso pero a ver, ¿por qué? Porque era recibir el balón y a ver, volteo, a ver qué viene, no perder la Ujú. pelota. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya no juegas a lo que es tu mejor versión. Claro, Ahora, con esto quiero decir algo porque se da esto y algo que confirma es cómo empieza el segundo tiempo. ujú, Tremenda regañada que les han de haber metido. O sea, porque simplemente, ¿quién es el que recupera la pelota? Pavlovich, justo. exacto. O sea, Ujú. y el segundo tiempo de Pavlovich, ahora sí, honor a quien honor merece, magistral. Muy bueno, pero Así, sí. ¿por qué? Sí. Porque jugó sin miedo, sin tapujos, o Ujú, sea, ujú, recibiendo el balón casi en su propia área y ujú. quitándose quien sea que se lo acaba para quitársele de encima. Por eso me refiero y por eso tanto énfasis en la cuestión de la actitud. Porque salen Sí. del vestidor, evidentemente, porque Harry Kane lo ha dicho en otras ocasiones y sabemos que Company es alguien que levanta la voz, tremenda regañada que les han de haber metido. Sí. Híjole, bueno, espero no desviarme mucho, pero a mí no me gustó hoy Kane. Y ya sé que metió el gol. Y ya sé que también, o sea, ya dijimos, ¿no? Es un jugador que de pronto parece que no, pues para eso está, para meter una de 9 que tenga, o no sé. Pero a mí no me gustó, el primer tiempo lo vi arrancó muy lento. Sentí que ya sabemos que sí, Harry, que mandas pases de 80 metros en cambio de juego, Pero no pero lo sentí llegaban los muy pases, vuelvo a lo forzado. mismo. Estaban Sentí mal que los nada más pases. era aventarlos por aventarlos y no sé, Era hoy no. el estrés, era Sí, definitivamente el nervio, era el nerviosismo. pues sí, digo, y qué bueno, la verdad que el gol entró, porque precisamente ahí es donde hay que intentarlos. El gol no fue el más técnico o tal vez no fue el más hermoso, pero es que hay No, que pero pegarle. Cuando le pegas, un arquero como Lunin a lo mejor sí llega, pero no lo va a poder no es sacar. puntual, no Pero es por eso hay puntual. que pegarle, Stanisic, ¿verdad? Yo estaba, ya digo, esto un poco comentario ya para el final, los últimos minutos, yo estaba completamente derrotado, pero no por una cuestión futbolística, era porque el Bayern no tenía actitud, no tenía Sí. actitud. Estaba con mi hija, que mi hija tiene 6 años, es muy Ok. pequeña, y yo creo que es la primera vez que se pone conmigo a ver un partido. Y estaba ella desesperada, o sea, no entiende de fútbol. Y ella misma decía, ¿por qué no le pegan? A ver, una niña de 6 años que Fíjate, no se ha visto un partido de fútbol, claro. estaba frustrada de que decía, papá, ¿por qué? Me decía, ¿por qué mandan la pelota tan lejos? No entiendo yo tampoco por qué mandan la Claro. pelota tan lejos, ¿no? ¿Por qué no disparan? ¿Por qué se alejan de la portería? Sí, no, y te digo, y eso por hablar justo del primer tiempo que estuvo más o menos compuesto, porque para mí la cosa en el segundo tiempo fue una tortura de ver. Sentí como la naranja mecánica los últimos 30 minutos, con los ojos así abiertos a fuerza. Yo de verdad, sí, llegó un momento que dije, ya voy a apagar esto, porque ya sé que ya viene el minuto 90 y algo va a pasar que me va a molestar. Pero bueno, el partido roto, ahí sí, te digo, yo sentí que había un concurso de PlayStation donde los Sí. jugadores eran novatos y a ver cómo le aprieto, qué botón para tirar, porque era unos pases, unas jugadas rotas, unas fallas increíbles de uno de otro lado. Honor a quien honor merece, Neuer,
lo que tuvo que hacer, lo hizo. Y no me encantó cómo salían algunas jugadas. Hubo una con Davis que esa era gol, ¿eh? Es en otro día cualquiera, contra el Freiburg, ese es gol. Ya se Y le había por alguna oxidado razón en eso. tampoco a ellos les entró. Sí. Y ahí es donde sí te compro eso de que la calidad del Madrid, de este Madrid, tampoco no debería ser como de bestia negra, porque un No. Freiburg la mete, ¿eh? Sí, no, definitivamente. Y a ver, y defensivamente, el Bayern ha enfrentado bloques defensivos muchísimo más compactos y de muchísima mejor calidad técnica y táctica que Ujú, este, sí. definitivamente. O sea, pero ahora resulta que Huijsen es de los 5 mejores centrales del mundo, caray. Dio un Y partidazo, Olise un pudo partidazo. haber hecho lo que quisiera con carreras. Ujú, O sea, lo ujú, tenía, o sea, en velocidad, en regate, o sea, era absurdo. sí, sí. Pero por alguna razón esos espacios no se atacaban, no se abordaban, Ujú. las asociaciones con Laimer eran pobres. Pero a ver, Mm, sí quiero y ser muy claro en esto porque, digo, creo que hemos sido muy enfáticos con todo lo que ha estado mal, pero sí, al mismo tiempo, porque sé que puede haber gente que se moleste y se va en contra de nosotros en los comentarios, tácticamente hablando, tácticamente hablando, gran partido del Bayern. O sea, sí, hablando desde el planteamiento, hablando desde la forma en la que se mueven las piezas, de que acomoda la defensa, de que acomoda el mediocampo, de que acomoda los movimientos de Harry Kane, perfecto. O sea, claro. Company, nada que reprocharle. A Company No, como entrenador, nada que reprocharle. no, y a ver, en los libros ya lo dijimos, y sí, recuerden que con eso empezamos. El Bayern ganó. Ya sé que no parece, pero ojo, el Bayern ganó en el Bernabéu, le ganó al Real Madrid, y vamos a decir que, pues sí, en ese sentido, me encanta porque, a ver, eso de que los papás y que no sé qué, nada, de que las mufas, mira, yo no soy una persona que crea en mufas ni en estos Claro, asuntos astrales del fútbol. Entonces, la verdad, para que te tranquilicen un poquito esos ánimos, qué bueno que ganamos. Y claro, honor a quien claro. honor merece. A lo que molesta, creo, y estamos tan encendidos, número uno, porque creo que pudimos haber matado el juego y porque además sí no jugamos como el Bayern de toda la temporada. Yo vi un Bayern más compuesto, incluso en la derrota contra el Arsenal, el Bayern jugó como el Bayern de ese momento. Contra el Sí. PSG, el Bayern siendo el Bayern. Contra el Dortmund, contra los Chelsea. equipos más duros de esta temporada, el Bayern siempre ha sido el Bayern. Y hoy, tal vez, a lo mejor el Bayern no necesitaba ser el Bayern, pero ¿sabes qué? Si tuvimos hoy uno de los, no sé, peores partidos en calidad de juego de la temporada del Bayern y se ganó, bueno, te digo algo, Sí, dámelo, exacto. dámelo el día que quieras, dámelo Sí, cuando quieras, veía un porque quiero un 2-1 comentario, así. veía Prefiero un un 2-1 comentario en así que Twitter, un 7-0 así al Freiburg. Prefiero un 2-1 así veía un feo comentario que en otro. Twitter que Ajá. decía, como un poco molesto, a ver, y quiero aclararlo por dónde va la molestia. Ujú. El comentario en Twitter era algo así como el enojo porque se dejó vivo al Madrid. Yo Bueno, lo voy a decir igual, sin miedo a decirlo, el Madrid no está vivo. Yo así lo digo. O sea, el Bayern, jugando como jugó, le pasó por encima con este 2-0. Y solo porque le tembló la piernita al momento de definir, si no, esto hubiera sido un repaso abismal. Y ese es el enojo que está de por medio. ok, Que si el Bayern hubiera sido valiente, este partido terminaba 5-0 sin problemas. o Y le 5-3. pudimos haber metido la humillación de la vida al Real Madrid en su estadio, con el estadio cerrado, su gente en silencio, todos lo vimos. Jugamos de local y mérito a todos los aficionados que estuvieron ahí, que no dejaron de cantar. O sea, de verdad me pongo de pie porque Ok, yo en la transmisión fue lo único que escuché hasta el 2-1. ok, Puros cantos del Bayern. ya. Y ese es el enojo. No es que Ujú. se haya jugado mal, no, es que pudiste haber hecho una declaración frente al mundo entero, te pudiste haber quitado todo este lastre y dejaste pasar la oportunidad de meterle la humillada de la vida al Real Madrid. Muy bien, Gus. No, yo la verdad sí estoy en otro canal. Sí, Yo la verdad al final sí siento que
las cosas se dieron mejor de lo que esperaba. Obviamente la molestia está porque los tuviste, como bien dices, pero yo estoy del otro lado, yo todavía estoy, con esto que acabo de ver, sí estoy pesimista, siento que esta película ya la vi, ojalá de verdad que me caiga en la boca en el Allianz y esto cambie Mira, y sea otra cosa, pero yo cuando ahorita veo, estés en el Allianz, cuando estemos en el Allianz ajá, y yo sí no lo veo. se escuche la tribuna, se escuche la gente, basta con que escuchemos una vez el Yabba cuando escuchemos el Cancán, y te lo firmo donde quieras, asunto acabado. Ahora, Venga, voy a hacer algo positivo también en este sentido, en donde, sí, digo, esto completamente como aficionado y como desde el corazón y lo que sea, ajá, qué bueno que nos vamos 2-1. ¿Por qué? Porque si nos hubiéramos venido 4-0, hubiera sido muy difícil golear al Madrid en el Allianz. De esta manera, el Bayern está convocado, ahora sí, a meterle 5 al Madrid en el Allianz y que se vayan hartos ay, ay, del ay, Banca. Está, obviamente, ¿verdad? Está la bandeja servida. El Madrid ahí está herido, no haya con qué, no haya por dónde. Será cuestión, ¿verdad?, de que el jugador esté a la altura de ujú, lo que el encuentro demanda. Pero no será una ojalá, cuestión táctica, no será una cuestión de nivel. El mediocentro del Madrid, que ha sido el mejor de la temporada, Tchouaméni. no, no va a jugar. Es cierto. Pero hoy fue uno menos, de ellos. De hecho, cuando lo amonestaron y yo dije, lo van a Y sacar ha sido el mejor de la y, temporada. y entró Es el Bellingham. metrónomo del Pues sí, Madrid. pero mira, desafortunadamente entró Bellingham enchufadísimo y bueno, pues cambió la historia para Pero entró ellos. por pichar como tal, aunque es una Ok. posición distinta. Bueno, sí, pero realmente lo que hizo él fue apropiarse del medio campo. Digo, a lo mejor no fue el Claro, cambio, pero la verdad es que se vio como comandante de ese medio, incluso por arriba del 8 de ellos, se me olvida el sí, uruguayo. Por sí, arriba del Valverde. uruguayo, de Valverde, exacto, jugó por arriba de él, o sea, en cuanto a nivel. Ahora, Sí, pues sí, bueno, a lo mejor hay que abrir el melón. El árbitro, Olivier, se disfrazó perfectamente de árbitro, pero en el minuto 89 se puso la blanca. En el minuto 89 dijo, ¿saben qué? Mi trabajo aquí ahorita tiene que empezar. Ya me acordé que para algo me trajeron. Espérame tantito, tío Florentino, aguántame que ahorita sacamos esto, ¿eh? Y, óyeme, vale, el primer aviso, la patada a Kane, que corta un avance bastante promisorio, mínimo era amarilla para el 3 de ellos, el brasileño, pero el penal, o sea, ese penal, o sea que claro, se tienen que tirar como Vinicius para que te lo marquen, te tienes totalmente. que hacer el que se le rompió el tobillo, te tienes que sacar sangre tú mismo así de la nuca, o qué tiene que pasar, qué tiene que pasar. Fíjate, o sea, sí estoy de acuerdo en el error arbitral, pero para mí, y ya lo he dicho, o sea, es lo de menos. O sea, creo que, pero déjate digo por qué. A ver, venga. Porque creo que esto es algo que tú tienes que tener en cuenta cuando vas a jugar a Madrid. O sea, a Madrid se juega contra dos. Entonces, a mí me gusta Pues mucho sí. correr, por ejemplo, te comparto un poco una analogía. A mí me Ujú. gusta mucho correr, ¿no? Este, X carreras de 10 kilómetros, maratones, X, no importa. Mm. Entonces, cada carrera es diferente en la cuestión del recorrido, ¿verdad? O sea, hay carreras que son planitas, hay carreras que son de bajada, hay carreras que tienen subidas. Y a lo que yo voy es que cuando tú te inscribes a una carrera, pues sabes cómo va a ser. ¿Verdad? O sea, sabes qué va a ser de subida. Y a ver, yo sé que también es algo de lo que no nos podemos dejar de quejar, o sea, no debemos de normalizarlo. Eso es Pero a todo. mí, o sea, Exacto. eso quiero subrayarlo. Ujú, Pero a lo que voy es que ya sabes que contra el Madrid va a ser siempre de subida. ujú. O sea, partido que sea en el Bernabéu o donde sea, no importa, va a ser cuesta arriba, siempre. Sí. Pero en lugar de entrar con el miedo a eso, o sea, debes de prepararte para eso, ¿no? O sea, tanto mentalmente como lo que implique el partido. O sea,
contra el Madrid siempre se juega de subida, siempre vas a ir cuesta arriba. Pero asume eso y juega así, Sí, para eso sabiendo tienes que que va a meter estar los, difícil. tienes que meter los 5 que tuviste, claro. Que pudiste haberlo metido, eso es a lo que me Claro, refiero. claro, A eso es a claro, lo que me sin duda. refiero. Pues sí, bueno, no lo quería dejar pasar, y además para No, no, que y el está auditorio perfecto, lo platique, ¿eh? porque hay que mencionarlo, o sea, sí no hay que normalizarlo, Pues pero al sí, mismo tiempo, o sea, que es así, siempre va a ser así, siempre va a ser así. claro, claro, sí, ¿no? Y ya sabes que ellos ya tienen preparado, no es que era roja, esa No, amarilla, ya sí, están con lo de que Tai viene. y Mbappé. Ok, sí, porque exacto, que para muchos era roja esa, pues oye, pues sí le pega, pero a ver, No, pero es el flujo normal del, o claro, sea, de una jugada. no es temeraria, porque la regla es esa. La regla no tiene nada que ver con la pelota, la regla tiene que ver con lo temerario, con que No, si se aparte es busca un agredir. roce, o sea, no, Es un, es no un, le dejas la plancha, no hay rozas, agresión de por medio, rozas y no. quitas el pie, Y de hecho, la eso de es todo. Musiala, por ejemplo, tampoco tendría que haber sido amarilla porque recoge los pies completamente, no es temeraria, o sea, Ahí sí discrepo, porque sí, llegó muy que tarde y llega muy por atrás, arriba. pero encoge las dos piernas. Pero lo que Sí, quiero yo señalar es el relato en donde los ujú. narradores del No, partido es que va sí, por arriba y lo sí los van a tocan. proteger, no, claro. Ay, o Y sea, los dos piscinazos del Piscinicius por también, eso ¿eh? es ser tangentes y decir, no es cierto, o sea, Claro, no es así el no, relato, para dejar que unos lo cuenten y que dejar que ellos tengan la claro narrativa que de no. esto. Y los piscinazos de Piscinicius también, ¿eh? Claro. Calladitos con la amarilla, eso. Pero bueno, Bueno, Carlos, pues me parece que hemos llegado al final de esto. El tiempo ha hecho de las suyas. No sé si sí, quieres agregar algo, no sé si quieras decir algo más del partido. ajá. Este, Clave que regrese Alfonso Davis para que regrese bien. Necesitamos un recambio ahí, porque mira, me encanta Laimer, pero sí es un jugador muy limitado, que sería mucho el más lugar de limitado que Davis. Stanisic en este momento, ¿no? Cierto, por la banda. Pero Sí, bueno, sí, sí, pero clave que regrese. Eso lo sí. primero. Manuel Neuer, gracias. O sea, de verdad, mira, ya ahorita ya no me voy a pelear que si sale, ya, y yo soy el primero que les diría a todos. Por favor, no esperemos una defensa perfecta. Rara vez la hemos tenido, rara vez la vamos a tener, ni en los tiempos de Sí. Oliver Kahn. Tal vez en Prime Neuer era muy bueno, pero la defensa era peor todavía de lo que es hoy. Entonces, ¿saben qué, chicos? Ya dejen de pensar en una defensa que nunca va a llegar. Ya dejen de pensar en juegos de 0 goles que la verdad nunca van a llegar. Poquito agradezcamos que tuvimos a Neuer hoy. Fue el mejor portero del partido de todas maneras. Y pues hay que confiar, la verdad es que volvemos al punto. Si no estás para ganarle a este Real Madrid, probablemente tampoco va a ser tu temporada en Champions. Entonces, ah, no Lo has sé, hecho perfecto, ¿no? Es no que sé. habla, o sea, estás matando dos pájaros de un tiro. Pues sí, es evidente que este Real Madrid no es un Real Madrid al que tendríamos que tenerle miedo. Eso es una No. realidad. No Ujú, tendríamos por qué tenerle respeto a este Real Madrid, para ujú. nada. Y me urge que regrese Musiala. Yo sé que no va a Fíjate llegar este que año, pero yo te iba a decir lo que veo, creo que lo es veo. momento de aceptar que el titular es Nabri y no hay que moverlo de ahí. O sea, el amo y señor de esa posición hoy en día es Nabri. Y a Musiala que se recupere. Y el día que esté listo, adelante. Sí. Pero el partido que da Musiala hoy, pues no está al nivel, ya estará, no hay prisa. O sea, está Nabri. Pero lo que voy es, Nabri es el titular, hay que empezar a tratarlo como tal, darle el descanso que se merece y a Ujú. Musiala irle dando sus minutos, pero sobre todo para que Nabri descanse, para que Nabri pueda estar al 100, para que él sea el que nos saque adelante. Pues sí, Oye, rapidísimo, Nas, porque no quiero dejar el dime, tema. ¿Por qué, tú cuéntame, por qué no entró Leonard Carl? ¿Y por qué, ya sí, sé que, eso, ya sé que fíjate Musiala, pero que, por qué no entró no, Carl? fíjate ¿Por que qué? cuando solté esto que dije ahorita, de que nada que reprocharle a Company, fue lo que surgió en mi cabeza. Ok, Sí, no sé, no ok. sé, pero sí creo que es el asterisco. Yo también creo que a lo mejor hubiera sido mejor ver a Lennart que a Musiala. Bueno, imagínate un gol para que se promocionara, que dijera, hey, miren, Sí, llévenme, les voy a meter sí. 2 goles. Y Pero, pues, te digo algo, Lennart le hubiera inyectado al equipo lo que le faltó. ujú, Justo este chico sin tapujos, sin miedo. ok, ahí está. Sí, muy bien, Carlos.
Pues estamos en contacto, hablamos, cerramos el podcast, ya se lo saben, como dijo Tomás. Muy bien, hasta luego. Macht's es gut. Servus. Let's go. Jetzt wird gefeiert.